Y buenas noches a la hora que me estén viendo. El día de hoy yo quiero en estas aprovechar y crear crear contenido de lo que es base de datos en SQL Server. Vamos a ver varios módulos de lo que es base de datos. Vamos a ver, digamos, en el módulo uno lo que es la creación de tablas, lo que es la creación de una base de datos. Vamos a ver en el módulo 2 lo que es las normalizaciones de tablas. Vamos a ver en el módulo número 3 lo que es las inserciones de datos y tal vez le pongamos un extra. Vamos a ver lo que vendría siendo en lo que va del contenido del curso que yo estoy preparando, lo que es la, las actualizaciones de datos o agregación de datos actualizados. Vamos a ver la eliminación de datos. Vamos a ver también lo que es las uniones, las uniones entre tablas utilizando exportación de datos, consultas con inner join y left join y, y other join. Vamos a ver también lo que vendría haciendo los procedures. Todo eso lo vamos a dividir diariamente. Yo quiero crear contenido diario y hacer un pequeño curso de SQL Server en base a esos contenidos que estamos viendo. Pero el día de hoy vamos a ver algo simple. ¿Qué es una base de datos? También vamos a ver más adelante en el módulo, creo que 3. Vamos a ver en el módulo 4 lo que es la creación de tablas relacionales. Entonces, vamos a tratar de tomar eso en cuenta. Vamos a ver el día de hoy lo que es una base de datos y tablas en SQL Server. Primeramente vamos a ver el módulo 1. Un momento. A ver. ¿Qué es SQL? Es lo primero que vamos a observar. SQL es un Structured Query Language, es un lenguaje de consulta estructurado utilizado para gestionar y manipular bases de datos relacionales. Permite crear bases de datos, insertar datos, consultar, modificar y eliminar información. Tenemos también lo que vendría siendo que es una base de datos en SQL Server. Una base de datos es un contenedor que almacena datos organizados de forma estructurada dentro de una base de datos. Este puede tener muchas tablas, vistas, procedimientos almacenados y otros objetos, funciones, consultas avanzadas como lo que es con el having, el order by, el group by, como lo que es consultas, como lo que es con between, etcétera. Son consultas que podemos utilizar, los inner join, unir tablas entre sí para sacar información de las tablas que nosotros queramos, entre otras cosas. Ejemplo, en la vida real, una base de datos sería como una carpeta, igual que Excel, que guarda toda la información de una empresa como clientes, empleados y productos. Tenemos aquí también lo que es comando para crear una base de datos. Utilizamos este comando por defecto porque aquí nosotros le pedimos, créame esta base de datos. Le ponemos el nombre de la base de datos, punto y coma, y esto nos permite crear la base de datos dentro de nuestro gestor de base de datos, que en este caso sería SQL Server. Y con un use utilizamos la base de datos que nosotros previamente creamos. Tenemos que es una tabla en SQL Server. Una tabla es una estructura dentro de una base de datos que almacena los datos en filas y columnas, como una hoja de cálculo en Excel. Cada columna tiene un nombre y un tipo de datos. Por ejemplo, nombre, número, fecha. Cada fila representa un registro de información. Y cabe destacar que esta gestor de base de datos en SQL Server nos los hace de manera automática. O sea, nosotros podemos toda esa información y con consultas como actualizar la tabla, agregar información, hacer inserciones, podemos hacerlo de manera automatizada, sin tener que trabajar con un Excel per se. Incluso podemos, si digamos así, podemos unir lo que es nuestra base de datos
previamente con un programa, un software que ya nosotros tengamos, un aplicativo que ya nosotros tengamos creado por defecto. Entonces eso lo que hace es que toda la información que el cliente agregue dentro de su inicio de sección, que genere un token, todo esto se genera directamente o sea, directamente se pasa esa información a la base de datos de ese aplicativo. Aquí tenemos los comandos para crear una tabla. Utilizamos create table, que es básicamente le estamos pidiendo que queremos crear una tabla. Le ponemos el nombre de la tabla, así va por defecto. Le ponemos el nombre de la columna y el tipo de datos, que el tipo de datos lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, create table estudiantes, creamos una tabla estudiantes, le ponemos el ID del estudiante, ID int, primary key, nombre, varchar. Varchar es básicamente la cantidad de caracteres que va a generar ese campo, que es nombre, o sea, un total de caracteres de 50 y edad en números enteros, porque la edad no se representa como una edad en decimal. No podemos decir 40.5, yo tengo 40.5, yo tengo 30.5, sino que la edad se representa con números enteros, 23, 20, 24, 25 y así sucesivamente. Correo lo mismo porque, digamos así, vamos a poner una cantidad de caracteres dentro de nuestra base de datos. En este caso le estamos pidiendo una cantidad de caracteres de 100 para tener suficiente espacio y se puedan añadir bastantes correos dentro de la misma. Los tipos de datos más comunes tenemos, por ejemplo, el keylint, que es para representar números enteros. Tenemos el varchar, que es cadena de texto, hasta n en letras. Tenemos date, que es para representar fechas, año, mes y días. Tenemos los números decimales o números booleanos, que básicamente, bueno, boolean se refiere a números, digamos así, booleanos, no decimales. Tenemos los flotantes, que son números decimales, pero por defecto en base de datos en SQL se utiliza decimal. Entonces aquí cuando nosotros utilizamos decimal, no utilizamos float. Por defecto le podemos agregar lo que es un número decimal para que nos represente ese número decimal cuando vayamos a agregar la información dentro de nuestra base de datos. Más abajo aquí tenemos las restricciones, de ellas vamos a ver lo que es un primary key. Es básicamente lo que identifica de forma única una fila, en este caso una tabla en específico. Cada tabla tiene un primary key. Tenemos lo que es not null, que son valores que no pueden ser nulos, es decir, valores que no existen dentro de nuestra base de datos, pero que no pueden ser nulos, porque se generan datos dentro de la misma. Tenemos los valores únicos, que deben ser únicos. Tenemos los foreign key, que son claves foráneas para relacionar tablas. Eso también lo vamos a ver en uno de los módulos que se le va a estar presentando en este pequeño curso de base de datos utilizando SQL Server. Y tenemos default, que básicamente los valores por defecto, que si no se especifica uno, o sea, si no se especifica un valor, entonces se utiliza un valor que esté dentro de los constraints por defecto. Y nada, aquí tenemos un ejemplo de tablas, que vamos a ver un caso ahora en específico, el día de hoy, que es la creación de esta tabla: cursos, ID int, primary key, nombre, varchar, create table, inscripciones, estudiante ID, curso ID, fecha de inscripción, foreign key y foreign key. Estos foreign key hacen referencia a la tabla de estudiantes con la tabla de cursos. En este caso se está haciendo una relación entre la tabla de estudiantes y cursos, porque cada curso tiene que tener una cantidad suficiente de estudiantes inscritos. Entonces se crea una tabla adicional porque eso es una relación de muchos a muchos. Eso es otra cosa que vamos a ver dentro de este curso de base de datos en SQL Server. Creo que en el módulo 2, cuando estemos hablando de las tablas normalizadas, creo que voy a hacer un video también mañana explicando esto. Voy a tratar de ver si también explico lo que es las tablas relacionales, uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos. Con ejemplos simples, ejemplos sencillos, no ejemplos ya típicos de la base de datos, sino ejemplos sencillos. Y en el módulo 4, en el módulo 3, creo, sí, en el módulo 3 vamos a estar hablando sobre las tablas relacionales. Ahí vamos entonces a utilizar las palabras de muchos a muchos, uno a uno y uno a muchos. Ahí vamos a poner en práctica lo aprendido. Entonces, en este caso, para, digamos así, dar un breve ejemplo,
La tabla cursos se relaciona con la tabla estudiantes. Esta tabla estudiantes hace referencia al ID del estudiante y la tabla de cursos hace referencia al ID de cursos. Entonces, lo que hace esta tabla de inscripciones es que toma el ID del estudiante, el ID del curso, ya que cada curso, muchos cursos pueden tener muchos estudiantes y muchos estudiantes pueden tener muchos cursos. Entonces, en base a esto se crea una tabla de inscripciones, que esa tabla de inscripciones va a contener la fecha de la inscripción, el ID del estudiante y el ID del curso, que el ID del curso va a contener el nombre del curso, los campos necesarios del curso, y el ID del estudiante va a contener los datos personales del estudiante. Y en base a esta tabla de inscripciones, entonces esa tabla de inscripción va a contener toda esa información de cada uno de nuestros queridos estudiantes que se inscribieron en el curso o el centro educativo. Bueno, vamos entonces a ir a la base de datos en SQL Server. Aquí tenemos una base de datos, podríamos decir así, no previamente no normalizada. ¿Y por qué no está normalizada? Primeramente porque tenemos aquí lo que es Create Database. Está mal escrito, porque Create Database no va así. Si ustedes se fijaron en el documento, primero va, créame la tabla y después entonces va el nombre de esa tabla. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a copiar esto y vamos a eliminarlo. Vamos a darle aquí y vamos a ponerlo acá. Entonces vamos a darle un espacio y ahí está bien creado. Este punto y coma no es necesario ponerlo, yo lo pongo por defecto, pero no es obligatorio, se puede poner. Tenemos aquí, usa la tabla, o sea, usa la base de datos de usuario. No la podemos usar todavía porque esto aquí está mal escrito. Como vimos, como les expliqué anteriormente, creamos la base de datos previamente y después de crear la base de datos, tenemos que usar esa base de datos. Ahora mismo estamos en el máster. ¿Por qué estamos en el máster? Porque no hemos creado todavía lo que vendría siendo la base de datos. Entonces, como no hemos creado la base de datos, no podemos, digamos así, utilizar esa base de datos. Entonces, tenemos que crear la base de datos que ya creamos, que está ya previamente corregido, y tenemos que nosotros usar esa base de datos ya previamente creada. Entonces, vamos a copiar nuevamente esto de por acá. No era necesario, pero bueno, por si acaso, y lo pegamos acá. Entonces ya le damos acá. Me está dando error porque todavía no hemos, digamos así, ejecutado esto. Tenemos que ejecutar esto. ¿Cómo se ejecuta? Sombreamos acá con el mouse y le damos acá a ejecutar o a F5. Esto nos permite ejecutar todas las tablas o las creaciones que nosotros tengamos dentro de nuestra base de datos. O sea, cuando nosotros lo ejecutemos, aquí ejecutamos, se ejecutó correctamente y ahora previamente podemos utilizar ya la base de datos creada por defecto. Entonces le damos acá y ya está creada por defecto. Entonces aquí ya no, como ustedes pueden ver, ya no nos representa ningún error. Por el hecho de que ya tenemos la base de datos creada y estamos utilizando en el máster, inclusive si ustedes se fijan acá arriba, no estamos utilizando el máster. El máster es lo que es el query del SQL que te da por defecto. Entonces nosotros estamos utilizando ya nuestra base de datos ya previamente creada. Entonces aquí tenemos otro error. Primeramente tenemos el error de que no tenemos el nombre de la tabla. Tenemos que ponerle un nombre. Aquí le ponemos, vamos a poner user, por ejemplo. A ver. No, vamos a poner lo que vendría siendo personas, exactamente. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos esto totalmente mal. ¿Por qué tenemos esto mal? Porque estos campos que ustedes ven por acá, estos campos que ustedes ven por acá, no deberían ir ahí porque deberían estar dentro de este corchete. Si nosotros nos fijamos en esto, cuando nosotros le hacemos acá, nos dice incorrect syntaxis near. Eso significa que tenemos una sintaxis incorrecta. Entonces tenemos que agregar todos estos campos dentro de esto.
¿Y cómo lo hacemos? Vamos a ir agregando estos campos. Le damos acá, lo eliminamos, lo ponemos acá y ya tenemos esto. Pero ¿qué pasa? Tenemos un pequeño error. Este pequeño error hace referencia a que nosotros no tenemos los tipos de datos ya puestos dentro de nuestra base de datos. Entonces, como no tenemos los tipos de datos puestos, nos está dando un error. Para que funcione, tenemos que ponerle los tipos de datos. Primary key. Esto básicamente hace referencia al ID del usuario. Y le pudimos, bueno, lo del entity, el identity yo se lo voy a explicar más adelante, con las tablas relacionales. Ahora vamos a agregar los tipos de datos para nuestros otros campos que no tenemos. Aquí le vamos a poner varchar 50. Aquí le podemos poner, hay que ponerle, a ver, una comilla. Nombre, varchar 50. Yo lo veo bien, a ver. Ok, varchar 50. Bueno, varchar 50. A ver, nos está dando un pequeñito error. A ver, tal vez sea por esto. A ver. Teléfono. Entonces, déjame ver una cosa. Tenemos todo correcto, ¿no? Sí, tenemos todo correcto. Y tablas cursos, ok. Bueno, vamos entonces a crear de nuevo todo esto. Vamos de nuevo. Entonces ya ustedes vieron más o menos cómo teníamos que arreglarlo. Create table. Le ponemos personas. Le ponemos esto. Aquí le ponemos esto. ID usuarios. Int primary key, comilla, le ponemos nombre. Tenemos aquí nombre, no, nombre no va así. Tenemos nombre, varchar, le ponemos el campo que va a ir por defecto. Aquí lo tenemos, comilla, apellido, le ponemos varchar, que es el tipo de datos que nos va a manejar la cantidad de caracteres que nosotros necesitamos. Le podemos poner 100, 200, lo que ustedes entiendan. Aquí tenemos el teléfono. El teléfono, que también es varchar, porque nos va a manejar una cantidad de caracteres, pero en este caso sería caracteres con números o numéricos. Entonces en este caso sería 50. Le ponemos comilla, tenemos correo, le ponemos varchar, le ponemos lo que es 50 en cuanto a nuestro carácter. Le podemos poner hasta 100. Le ponemos comilla y por acá le podemos poner lo que es edad. En este caso va a ser entero porque por defecto cuando estamos hablando de edad estamos hablando de números enteros. Si nosotros ejecutamos esta tabla, hacemos el procedimiento nuevamente. Vamos por acá, hacemos todo esto, tenemos que ejecutarlo, vuelvo a reitero, en F5 o aquí, ejecutamos, nos va a decir que se ha ejecutado correctamente. Entonces ya previamente nuestra base de datos ha sido creada. Nada, yo voy a ver si en los comentarios yo le dejo un video explicando de cómo ustedes deben descargar SQL Server. No les muestro cómo hacerlo porque ya yo lo descargué previamente. Pero yo les voy a crear un videito ahí para que ustedes, perdón, le voy a poner un videito para que ustedes lo puedan ver y sepan más o menos cómo descargar esta SQL Server Management Studio. Recuérdense que hay diferentes gestores de base de datos.
tomando en cuenta eso, hay muchos gestores de base de datos, lo que es SQL Server, está MongoDB, base de datos relacionales, no relacionales, todo eso lo vamos a ver en los últimos módulos. Pero yo le voy a explicar de lo que es, o sea, no vamos a hablar de todas las bases de datos, solamente nos vamos a enfocar en este pequeño curso de SQL, pero les voy a, digamos así, le voy a hablar un poquito sobre cada una de esas bases de datos, sus funcionalidades y le voy a poner algunos ejemplos. Eh, y nada, espero que le haya gustado el video y nos vemos el día de mañana.